La morada es el reflejo de quien la habita, es el refugio, el lugar donde estás seguro, que puede sustituir la cueva de algún tiempo o ese árbol para escapar de las fieras. Las paredes suelen proteger la intimidad y la unión familiar. Y todas estas palabras nos traen a la mente lo que es la casa, el hogar. Pero ¿en qué momento todo esto se puede volver algo siniestro? ¿Puede ocurrir? Tal vez ya ha ocurrido muchas veces y por eso hoy día hablamos tanto de las casas malditas o infestadas, haunt como se dice en inglés, que tiene un significado de habitada, no tiene una traducción literal al español, pero significaría un lugar habitado. Nosotros mismos habitamos nuestra propia casa, que es nuestro cuerpo, pero hasta ese lugar sagrado puede llegar a ser ocupado por otros. Bueno, es posible que después de conocer esta historia tengas la respuesta al menos a una pregunta. ¿Puede el hogar, el refugio, el lugar de intimidad familiar convertirse en algo siniestro? Escucha esta historia hasta el final y es muy probable que encuentres la respuesta. Es el 1800 y Adam Lemp, hijo de un productor de cerveza en Alemania, estaba también aprendiendo el arte de hacer la cerveza junto a su padre cuando éste muere y él era un muchacho muy joven. Adam empieza a luchar en la vida bastante ahí en su país y termina casándose con una mujer que desafortunadamente después de darle una hija muere trágicamente a los 40 años, muy joven. Entonces Adam al poco tiempo después se vuelve a casar y continúa a tratar de salir adelante con el negocio de la producción de cerveza, pero no le va muy bien. Abre un restaurante, no le va muy bien. En ese momento en Europa se vive un ambiente de represión, pero también de muchas revoluciones. Es un ambiente también de violencia bastante convulsionado. Y en medio de todo eso, Adam está tratando de salir adelante, pero tiene muchas deudas, tiene muchos problemas económicos, no le está yendo para nada bien y al final tiene que irse, abandonar su hogar, a su mujer y a sus hijos y se une a esa gran horde de personas que huyen de Europa en esos barcos enormes de inmigrantes y se dirige a Norteamérica, hacia el lugar donde va a buscar oportunidades. Adam se establece en Estados Unidos, empieza a rebuscarse, a sobrevivir, hasta que finalmente llega a San Luis y allí decide empezar a hacer la cerveza, que es lo que mejor él sabía hacer. Abre un negocito de víveres, él mismo produce también algunos productos, pero se da cuenta que le está yendo muy bien con la cerveza. De hecho, él empieza a producir un tipo de cerveza que se llama la lager. Esta cerveza es menos amarga que la cerveza que se solía producir ahí en Estados Unidos, así que empieza a tener un gran suceso con esta cerveza. Se da cuenta que ese es el negocio, entonces se concentra en la producción de la cerveza. En medio de todo esto, el hijo de Adam va a buscarlo allá a Estados Unidos, se une a él y empiezan a trabajar juntos. Trabajan bastante duro, pero les empieza a ir muy bien. Y este hijo, William Jacob Lemp, aprende bastante de su padre y empieza a ayudarle también a modernizar más las cosas que ya el señor Adam había hecho. Adam muere de cirrosis y William Jacob, su hijo, continúa adelante, empieza a realizar unas grandes obras también para mejorar la producción de la cerveza. Él empieza a mejorar lo que ya el padre había hecho, porque el padre había hecho unas excavaciones impresionantes para hacer las cavas donde se almacena la cerveza, donde se pone a madurar. Entonces
Era una refrigeración natural. Se dice que él iba al río Missouri y tomaba de ahí el hielo, el agua congelada para enfriar. Imagínense todo ese trabajo para conservar todo lo que era la producción de la cerveza. Pero William Jacob empieza a modernizar más y mejora un ascensor que el padre había construido. ¿Ellos qué hacen? Ellos compran una mansión que queda cerca a la fábrica. Entonces construyen una serie de galerías, de túneles impresionantes subterráneos para intercomunicar la mansión con la fábrica. Esa fábrica tenía varios niveles y estaba ese ascensor que ayudaba a bajar y subir todas esas toneladas de grano, de la cebada, todo, y los obreros. Era una cosa impresionante lo que estaban construyendo allí. Esos túneles y galerías fueron tomando una forma muy particular porque no solamente intercomunicaban la mansión con la fábrica, se fueron convirtiendo también en un lugar de esparcimiento para la familia, porque realizaron una piscina, hicieron una bolera, hicieron hasta un teatro. Y hoy día, después del siglo que pasó, pasaron 100 años hasta que se descubrió nuevamente este lugar subterráneo, se está hablando muchísimo, ya más adelante les diré por qué. Y hay una frase que suelen decir las personas al respecto, dicen: recuerda que en los lugares subterráneos si gritas nadie te escuchará. ¿Por qué dijeron eso? Resulta que cuando ellos fueron modernizando estas instalaciones, había unos lugares que se quedaban como rezagados, como más antiguos. Una vez, un día, un joven trabajador estaba caminando por las instalaciones subterráneas cuando cayó por una reja, una especie de alcantarilla, un enrejado, se cae y se fractura ambas piernas. Se pueden imaginar la angustia y el dolor de este jovencito allá abajo que gritaba y gritaba y nadie lo escuchaba. Nadie lo escuchó por casi un día entero. El joven contó cuando fue rescatado que era atacado por unas ratas enormes que querían devorarlo. Él luchó y luchó. Y cuando lo encontraron ya estaba al límite y dicen que ya estaba al borde de volverse loco, que si se hubieran demorado un poco más no lo hubieran encontrado a él, sino a una persona fuera de sí, por esa situación tan espantosa. Esa historia se unió a muchas otras porque se van creando también leyendas, pero todo esto fue real porque hubo testimonios y se supo también. Las personas se van contando todas estas situaciones. Entonces estos lugares subterráneos empiezan a albergar historias, hechos también de todo tipo. Este William Jacob después pierde a un hijo, a su hijo preferido. Murió de 28 años de una afección al corazón. Y eso le dio muy duro a él. Él empieza a sentirse mal y aparte de eso, para completar los males, un gran amigo suyo después también muere. Entonces este señor empieza a decaer emocionalmente, psicológicamente, se empieza a comportar de un modo extraño, hasta que un día en su casa, ahí en la mansión, decide dispararse en la cabeza, se suicida. Esta es la primera muerte de una serie de muertes muy trágicas. Cuando esto sucede, el hijo de este William Jacob, que se llamaba William Jr. o Billy, también le decían, todos se llamaban William, es un poco intrincada esta historia porque tiene muchísimos nombres. Él toma las riendas del negocio y le mete mucha fuerza a la cervecería. Él empieza a impulsar muchísimo, a modernizar. Él lo que hace es como remodelar todo, moderniza, pone ya los frigoríferos artificiales, ya empieza el enfriamiento artificial, él lo va creando. Estamos hablando de que debajo de esa fábrica había 15 metros bajo tierra. Entonces todos esos niveles
son una obra de la ingeniería impresionante para esa época y aún hoy. Había una línea férrea también, había una línea de un tren que llegaba allí. Es como una ciudadela lo que estaban creando estas personas allá abajo. Entonces este señor William Jr. o Billy, es una persona que tiene una gran debilidad hacia el alcohol, hacia la vida disoluta, hacia las mujeres, y tal vez ve como una oportunidad todos esos túneles y galerías subterráneas también como para llevar una doble vida, la vida en sociedad que se puede ver, la vida más oculta, y empieza a hacer unas fiestas y reuniones un poco escandalosas. Y además de eso se da la gran vida porque pues ya la esposa, también una bellísima mujer y adinerada, a la cual a propósito llamaban la dama de la lavanda, porque ella tenía una gran afición hacia ese color, el color lavanda. Se mandaba a hacer cosas, imagínense, las riendas del caballo eran en cuero de color lavanda, a ella le gustaba muchísimo ese color. Y William le daba $1000 diarios a esta señora, estamos hablando de aquella época del 800, 900. Le daba $1000 diarios con la condición de que los gastara todos, o si no, no le volvía a dar dinero. Él digamos que gozaba, disfrutaba de su esposa trofeo, de tener una esposa que fuera a hacer compras, a comprar todos los días, para que seguramente la gente dijera pues que la esposa del señor William Lemp era muy rica y bueno, en fin, todas estas cosas. Pero este señor deja embarazada a una de tantas mujeres con las cuales estuvo en esos lugares que les comentaba, y se dice que el producto de esta relación fue un niño con problemas con síndrome de Down. Este niño vivió toda su vida escondido porque era una vergüenza para la familia. Un historiador confirmó que eso fue verdad, eso sí pasó. Y este niño nunca se le dio un nombre. El niño caminaba por el tercer piso de la casa y siempre estaba allí, en ese ático. Se dice que aún hoy día el espíritu del niño sin nombre todavía ronda esos lugares, y algunos investigadores del paranormal han dejado juguetes por ahí y se han dado cuenta que se mueven y ellos deducen que es el niño. A este niño le decían cara de mono, un apelativo bastante ofensivo. De manera que es una vida bastante triste la que llevó este niño allí en esa casa. Entonces la esposa de William Jr., cuando ve todo esto, ella decide separarse de su esposo. Ella lo deja y bueno, este señor William empieza a tener muchísimos problemas. Fuera de eso, 9 empresas muy grandes que eran competencia de la LEMP se unen y se vuelve una competencia bastante agresiva hacia ellos, ya ellos como empresa, sola la LEMP contra estas 9 que ya se volvía pues eso prácticamente otro emporio también. Todo esto empieza a darle dificultades, sus problemas personales, aparte de eso llega la guerra y luego llega esta ley seca que empieza a prohibirse el alcohol. Él trató de buscar alternativas, creó una cerveza sin alcohol y sin embargo todo eso no funcionó. Él de todas maneras decide volver a casarse con otra persona, le pierde el interés a la cervecería, empieza ya como a descuidar las instalaciones, empieza como a abandonar y decide comprarse una casa en el campo. Se aleja un poco de lo que es la cervecería y de un momento a otro decide subastar todo y la cierra, quedando los empleados en el aire. Obviamente eso fue terrible porque cierra esta empresa después de tantos años de haber sido una de las más importantes y la más famosa por mucho tiempo en San Luis, indudablemente.
Ahí termina pues este gran emporio de la familia Lemp, pero no terminan los problemas y las tragedias y lo que ya la gente empezaba a ver como una maldición. Ya las personas empezaron a notar que esta familia tenía algo extraño. Con este señor William se acentúa muchísimo una especie de violencia, de ateísmo, de escándalos. Él trae muchas cosas a esa casa, una energía muy negativa a ese lugar. Mientras todo esto ocurre, la hermana de William Jr. se suicida, o eso es lo que se dijo, porque ahí estando ella con su esposo, aparece con un tiro en el corazón, un tiro en el pecho, en su cama, mientras el esposo estaba ahí. Y en vez de llamar a la policía, llamaron al abogado, al forense y al médico. Más o menos 2 horas transcurrieron antes de que se llamara a la policía para verificar lo que había ocurrido ahí. Y siempre hubo dudas, la gente siempre tuvo dudas si fue o no fue un suicidio. Eso fue otra muerte que se fue adjuntando a las otras. Este señor William entonces empieza a tener una gran decaída emotiva y un gran desinterés hacia todo, hasta que también decide terminar con su vida. Va ahí a la mansión, al estudio donde el padre se había disparado, en ese lugar donde se disparó en la cabeza, y él se dispara, algunos dicen una sola vez, otros dicen que 2 veces, en el corazón. Ahí decide terminar él con su vida. Otra muerte que se adjunta a esta morada de los Lemp. Pero ¿quiénes sobreviven a todas estas muertes? ¿Quiénes quedan con vida? Quedan 2 Lemp. Queda Charles, queda también Edwin Lemp, y este Charles se va a vivir ahí a la mansión un tiempo. Es una persona un poco extraña, dicen que no era una persona muy común, y se va a vivir allí a la mansión con 2 empleados. Decide quedarse allí y con su perro. Charles vive ahí con esta pareja de criados y con el hijo ilegítimo de William, que todavía vive entre los muros de esa casa, y que dicen que en la medida que más crecía, más extraño se volvía. Este joven muere a los 30 años. Otro de los hermanos William, porque todos se llamaban William, este era William III, muere también de una afección al corazón. Van muriendo todos los Lemp. Queda Charles y queda Edwin. Charles, que vive en la mansión, un día baja al sótano y baja con su perro, y le dispara primero al perro, y luego él sube a la habitación donde también se había suicidado su padre y se dispara. De Edwin Lemp se dice que era más bien un hombre callado, tranquilo, más bien apartado de la sociedad, y que se quiso apartar de la cervecería cuando ésta estaba todavía activa. Él siempre tuvo como una cierta distancia, y cuando todo esto sucede, luego que mueren casi ya todos los Lemp, ¿él qué hace? Él decide vender la casa y le dice a su mayordomo que su última voluntad es que cuando él muera, que por favor queme todas las cosas que puedan llevar al recuerdo de su familia, que puedan evocar algún recuerdo. Le pide que queme las obras de arte, las fotografías, los documentos, que se deshaga de todo. Y efectivamente, cuando Edwin Lemp muere a los 90 años, él sí llegó a vivir bastante, y se dice que llegó a vivir todo eso precisamente por esa distancia que él tomó con la cervecería y con la casa, porque él no quiso vivir ya en la casa después del suicidio de Charles. El mayordomo le obedece y se deshace de todas las cosas cuando Edwin muere por muerte natural. Así, con el humo de ese fuego, de esa fogata de recuerdos y de objetos, documentos y fotos que hizo el mayordomo, termina un linaje de maldición, un linaje de muertes trágicas y de vidas bastante convulsionadas. Esta historia es
bastante fuerte, y es una historia que ha tocado muchísimo a las personas de San Luis. Pasaron muchos años hasta que un señor de apellido Hess descubre estas cavernas y él compra ese lugar, él lo adquiere y lo hace un lugar de visita como de diversión. Él seguramente vio todo el potencial que tenía ese lugar porque toda esa historia cuando se fue descubriendo. Además, él llevó unos paleontólogos que descubrieron unos huesos allí y se fueron excavando y descubrieron todas esas galerías impresionantes. Y cuando ya abrieron al público, que fue después de mucho tiempo, descubrieron esta escalera en caracol que lleva hacia las profundidades de las cavernas, que tiene 100 años. Todo eso tiene un siglo, imagínense, toda esa estructura subterránea, de manera que la historia de los Lemp encierra una historia de un emporio familiar, de cómo esta persona, el patriarca Adam Lemp, formó todo este emporio impresionante, cómo trabajaron, cómo lograron todo ese éxito económico tan impresionante, porque ellos eran muy importantes. Basta ver el mausoleo que tienen en el cementerio para darse cuenta de la importancia que tenían estas personas allí en San Luis y que tienen aún. Ellos son parte de la historia de ahí, de ese lugar, de San Luis, y sus galerías, todo eso, la fábrica aún ahí en pie, está esa gran construcción de ladrillo rojo, bellísima, y cada ladrillo, cada emblema, cada arco, cada puerta de ese lugar tiene arte, tiene historia, de unos proveedores también históricos, de gente que puso ahí su arte, su conocimiento. Es bien interesante esta historia. A mí me fascinó. Y después de todo esto, que es la parte realmente histórica que se ha contado muy poco, al menos en español, casi no se ha tocado todo este tema de la familia, porque la gente se ha concentrado más que todo en lo que sucede después, hoy. ¿Y qué sucede después? Esta mansión Lemp hoy día es un hotel y es restaurante. Ahí se hacen grandes eventos, pero también se hacen unas veladas de misterio, y en Halloween se celebran las cenas de, digamos, de terror. También van los investigadores del paranormal a ese lugar, obviamente. Antes de todo eso, también ese lugar fue una pensión. Cuando el señor Lemp, William Jr., quiso venderla, él la vendió cuando se desinteresó de la fábrica y de todo. Él vendió la mansión y se volvió una pensión. Cuando se convirtió en pensión, hubo muchos problemas porque los trabajadores se quejaban de que ahí pasaban cosas, los empleados no duraban, la gente se iba. Entonces el lugar se fue deteriorando poco a poco, la casa, porque la gente no quería pasar una noche ahí. Imagínense, en una pensión donde te están molestando ahí fantasmas, presencias, cosas extrañas, cambios de temperatura, gente que se sentía mal físicamente o gente que veía cosas. Eso no dejó de pasar, porque después de esto una familia adquirió esta mansión porque ellos sí vieron como la posibilidad de sacarle dinero a ese terror que produce la casa, esa historia tan espeluznante. Ellos dijeron, esto es un buen negocio, y la compraron. La convirtieron en hotel, en restaurante, y le están sacando jugo a esto del terror y del misterio. Ya ahí se ha hablado de muchos avistamientos. Por ejemplo, está esta famosa foto que se compartió en Facebook de la mujer vestida de blanco en la escalera. Después de que fue publicada por la persona que hizo la foto, que dijo que ahí no había nadie en esa escalera,
Otra persona escribió para desmentirlo y dijo que ella era una de la parte del teatro que se hace allí, una del equipo de teatro, y que esa era una compañera suya. Pero hay personas que siguen sosteniendo que no, que ese fotógrafo dijo la verdad. Él sabía que había gente que hacía teatro y todo, pero que en ese momento ahí no había nadie. Digamos que ahí está la versión de uno con contra la versión del otro. Pero hay muchas personas que testimonian que sí, que ese lugar efectivamente está poseído. En el baño han visto un hombre que se asoma y que espía a las mujeres y ya lo han identificado probablemente como William Jr. o Billy, que era el mujeriego. Otras personas han visto un niño asomarse. Hay una foto donde se ve el reflejo del niño al que le decían que tenía cara de mono. Ahí se ve este reflejo muy extraño. Otras personas, en fin, han visto a muchas personas, inclusive dicen de haber visto a la esposa de William, y constantemente se están pasando datos de gente que ve. También ha sido la casa visitada por un programa de televisión donde ahí en el video se puede ver que están usando un detector de ondas electromagnéticas para comunicarse con una entidad que estaba ahí presente. Esta entidad parece que usaba el aparatico para responder mediante la luz que emitía este aparato. Y sí es bien interesante porque pues esto no sucede a menos que haya una fuente de energía ahí de ondas electromagnéticas y ellos no están moviendo aparatos, no se sabe por qué. Es como si respondiera a las preguntas de la persona que lo está inquiriendo a esta entidad. Es muy intrincada esta historia y yo les conté muy por encima porque en realidad tal como lo subterráneo que hay debajo de la fábrica y de la casa es la historia de la familia Lemp. Está estratificada, está llena de veladuras, también de cosas muy interesantes a nivel histórico, y es verdaderamente apasionante la historia de esta familia, pero también es bastante macabro y ahí podemos hablar de lo siniestro, que realmente el hogar, la morada, la habitación puede llegar a convertirse en lo siniestro. Esta era una familia que tenía esa característica, tendía hacia lo siniestro realmente, con muchos matices obviamente, pero ¿qué otra cosa podía resultar de toda esta energía que se juntó allí? Impresionante, tanto hasta acabar con toda una familia. Algunos le dan la culpa a la mansión, otros le dan la culpa a la cervecería, otros le dan la culpa a la forma de vida de estas personas. Ustedes saben que según la moral del momento, la gente puede creer que se estaban comportando mal y que fue una especie de castigo. En fin, hay muchísimas teorías al respecto, pero lo que se ve son los resultados, y los resultados es que solo uno sobrevivió a toda esa saga familiar, que fue este Edwin Lemp. Y casualmente fue el que se mantuvo alejado. ¿Quién sabe? Eso puede tener mucho que ver. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí me gustó mientras hice las búsquedas, y que si es así me dejen su like como apoyo al canal, sus opiniones. Suscríbanse si no lo han hecho aún para que estén muy pendientes de mis publicaciones, y aquí nos veremos porque la cita es aquí en mi Story Channel con más historias y más misterios. Un abrazo y cuídense mucho.